Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 4, que pertenece al tercer trimestre del año 2025. Esta lección lleva como título Las plagas. El texto para esta lección lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 9 y el versículo 35, donde leemos de la siguiente manera: Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. El día domingo tiene como subtítulo Dios versus los dioses. El día lunes tiene como subtítulo ¿Quién endureció el corazón del faraón?, que es prácticamente una pregunta. El día martes, las 3 primeras plagas. El día miércoles, moscas, ganado y úlceras. El día jueves, granizo, langosta y oscuridad. En pocas palabras, vamos a estar estudiando 9 de las 10 plagas que cayeron en Egipto. De la manera como estudiamos acá, hubieran sido solamente 3 plagas por semana para poder comprender realmente qué pasó acá. Mucho de la Biblia, mucho de la historia egipcia que ellos escribieron con relación a estos sucesos, todas estas informaciones la encuentra usted en línea. La mayoría de ellas está en inglés, pero ahora con los traductores modernos usted puede leerlo en español y está en lo que son las enciclopedias de historia nacional egipcia. Perdón. Por supuesto, usted tiene que leer grandes porciones. Son muchas horas de estudio para sacar algunas cosas interesantes que concuerdan con la Biblia. Es un estudio que sí usted lo puede realizar si usted le dedica el tiempo suficiente como su servidor lo hace. Esa es la pequeña diferencia. Para los nuevos, no soy pastor. Muchos creen que yo soy pastor. Yo soy un laico. No soy pastor. Pero me llaman muchos me llaman pastor. En el pastor Tony. No, yo no soy pastor. Me llaman tanto que a veces cuando me dicen hermano Tony ya me molesto. Así que, pero sí, no soy pastor. Es que le volvemos a repetir eso. Muy bien, vamos a tratar de darle lo más que podamos de información con respecto a estas 9 plagas. Dios versus los dioses, eso lo explica muy claramente allí, como en estas 10 plagas Dios le da un golpe a los dioses que tenían los egipcios. Cada uno de ellos es golpeado terriblemente, se le es sacudido la base de su religión y de sus dioses falsos con cada plaga. El día lunes ahí hay una pregunta: ¿quién endureció el corazón del faraón? Y interesantemente lo que aquí explica es de ponerle bastante atención. Pero tenemos que recordar que todo lo que pasa en la Biblia se le atribuye a Dios como el que hace las cosas, aunque realmente Él no las haga. Lo que pasa es que Él las permite y nada en este mundo va adelante si no es por la voluntad de Dios. Así que muchas cosas Él no las permite, muchas cosas Él las permite, y al final la Biblia siempre dice que Dios lo hizo, aunque no sea directamente así. En el caso del faraón, Dios le endureció el corazón en algunas plagas, en otras no. ¿Cómo? Dejándolo sin el Espíritu Santo. Nosotros somos, ¿cuál es la palabra? Tenemos una parte blanda, pero esa parte blanda no es el resultado de nosotros, es la presencia de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu.
una parte dócil, esa es la palabra que buscaba. Y cuando el Espíritu Santo se va de nosotros, ya sea que nosotros voluntariamente o involuntariamente lo alejemos de nosotros o nosotros nos alejemos de él, nosotros quedamos expuestos a las más terribles cosas. Personas que son buenas se vuelven terribles y pueden cometer cualquier acto, cualquier barbarie. Y esto es lo que pasa acá. Dios puede subyugar al faraón con la presencia del Espíritu Santo y hacerlo que se arrepienta antes de la primera plaga. Pero ese es Dios obrando con su poder sobre él. Pero cuando Dios deja al hombre que actúe realmente de lo que es y aleja su Santo Espíritu, entonces el corazón del hombre se endurece y la parte blanda desaparece. Eso es lo que está pasando acá. Y al final la Biblia dice que Dios le endureció el corazón. Dios me puede convertir a mí en un títere, pero esa no es la voluntad de Dios. Él me deja mi libre albedrío y yo voy a decidir qué hago con mi vida, para bien o para mal. Dios es libre. Nuestra religión también es libre. No es compulsoria, no obliga a nadie. Cada quien decide su propio destino. Y eso es lo que pasa con Dios. Esa es la explicación que tenemos. Muy bien, vamos a comenzar con las primeras 3 plagas. En Éxodo 7 y 8, vamos a comenzar allí en ese lado. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando Faraón os respondiere diciendo, haced milagros, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se torne en serpiente. Posiblemente el Faraón iba a querer que se obrara un milagro, así como Herodes Antipas quería que se obrara un milagro para él. Dios sabía que además ya se habían escuchado, ya había llegado a los oídos del rey que tanto Moisés como Aarón hacían milagros. Y aquí el Señor se adelanta y les dice, cuando el faraón les dijere que hagan un milagro, háganlo. Vas a tomar esa vara y la vas a echar al suelo. Quizás para infundirle respeto a Faraón, poquito de terror. Este milagro, aunque no fue una plaga, equivalía a la amenaza de una plaga. Y se iba a hacer un milagro enfrente de él. Lo iba a hacer temer. Y muchas veces este es el método que Dios trata con los pecadores. Cuando el hombre teme, corre donde Dios como refugio, porque no encuentra refugio en ningún otro lugar. Y efectivamente así pasó. Cuando llegaron donde el faraón y les pidió un milagro, Aarón tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Fíjense, aquí hay algo bien interesante que tenemos que parar un momentito y recalcar. La serpiente de Éxodo 4:3, cuando Moisés está enfrente de Dios en la zarza ardiente, esa serpiente, yo les expliqué a ustedes que tenía el nombre de Nakash. Ese es el original para la serpiente, Nakash. N-A-K-H-A-S-H, Nakash. Y yo les dije en esa lección que era una serpiente sin una especie determinada para serpiente. Pero aquí en este texto de Éxodo 7:10, la palabra para serpiente cambia. No es Nakash. Cuando usted lee el original, dice que Aarón tiró la vara y se convirtió en un tanín. La traducción dice, se convirtió en una serpiente allá en la zarza ardiente, y también enfrente de Faraón se convirtió en una serpiente. Pero el original dice que en la primera fue una Nakash y en la segunda ante Faraón fue un tanín, T-A-N-N-I-N, tanín.
En la Biblia nosotros nos ponemos a buscar esas dos palabras y encontramos solamente dos veces la palabra tanín. Una en Génesis 1:21, cuando Dios está creando y esta palabra la usa para las ballenas. Y la otra en Ezequiel 29:3, que usa la palabra tanín y la usa para cocodrilo. Entonces la palabra tanín realmente es un monstruo fluvial, un monstruo de las aguas. Y en este caso, la lógica no indica que sea una serpiente, pero sí indica que pudo haber sido un cocodrilo. La palabra Nakash no está acá, está la palabra tanín. Y posiblemente, si traducimos correctamente, Aarón tomó la vara y se convirtió en un cocodrilo. Esa es una de las razones que fácilmente un cocodrilo podría haberse comido las otras serpientes. Porque una serpiente que se coma a otra serpiente, más si es del mismo tamaño, es un proceso lentísimo. Mientras la va ingiriendo, eso tomaría horas. Pero aquí en este momento parece que eso es rápido, que este tanín devora las demás serpientes rapidito, y es lógico comprender que un cocodrilo sí tiene mandíbulas y despedaza y traga rápido y su tamaño es más grande. Así que les hago ver eso nada más, que son dos palabras diferentes. En la zarza ardiente es un Nakash y enfrente de el faraón es un tanín, que usted lo encuentra en Éxodo, en Génesis 1:21 y en Ezequiel 29:3, donde uno se traduce ballena y el otro cocodrilo, y enfrente de Faraón pudo haber sido un cocodrilo lo que pasó allí. Muy bien, y allí se realiza un milagro, ¿verdad? Pero también ellos hacen milagros. Lo que está pasando es que Faraón cree que este asunto de hacer milagros es magia. Eso es lo que está pasando. Y aquí Dios está obrando de una manera diferente por Aarón. No le dice a Moisés, sino que Moisés ordena a Aarón, y a Aarón es que tira la vara y hace el milagro. Entonces aquí lo que el faraón está comprendiendo que no es un asunto de magia, sino que es un asunto de un Dios poderoso que puede usar tanto a uno como a otro para hacer esos milagros. O sea, poco a poco se está introduciendo a Faraón, el Dios que él desconoce. El 7:11, entonces llamó también Faraón a los sabios, a los hechiceros y los magos de Egipto, y estos también hicieron los mismos con sus encantamientos. La magia se practicaba en Egipto y consistía en la composición de encantamientos. Esto ellos creían que tenía un poderoso efecto sobre los hombres y sobre los animales. Y miren que aquí el faraón llama a tres tipos de personas: a sabios, a hechiceros y magos. Estudiando un poquitito la historia, los sabios de Egipto son los que dominaban las artes ocultas. Esos eran los sabios. No son como los sabios del oriente que buscaron al Señor, que eran científicos. No, estos dominaban las artes ocultas. Los hechiceros son los que encargados de inventar fórmulas mágicas, de hacer todo ese tipo de movimientos con huesos y ponerlos de esta manera, fórmulas mágicas. Y los magos eran los portadores de las palabras, los intérpretes de los escritos jeroglíficos. Todos los libros que contenían fórmulas mágicas para esos días le pertenecían al rey, no estaban en el pueblo, y solamente lo podían consultar los sacerdotes y los sabios, quienes formaban un consejo o un colegio de brujería, y cuando eran convocados por el faraón, ellos veían los libros y comenzaban a revisar
todos los escritos de magia y hechicerías allí escritos. Los dos magos más poderosos que tenía Faraón se llamaban Janes y Jambres. Janes, Janes, y Jambres, Jambres, Jambres. ¿Quién dice esto? Lo dice la historia y también lo dice Pablo. Pablo en 2 Timoteos 3:8 dice que los magos más poderosos que se le oponían a Moisés se llamaban Janes y Jambres. E interesantemente, Janes y Jambres no son nombres hebreos, son nombres egipcios, y la única vez que se registra una batalla entre milagros y magia con Moisés es enfrente del faraón. Muy interesante. Éxodo 7:2, y cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebra, más la vara de Aarón, Tanín, el Tanín de Aarón, el cocodrilo de Aarón, devoró las demás varas. ¿Cuál fue la pérdida de eso? Perdieron sus varitas, perdieron sus callados. Los callados son importantes. Los sacerdotes en su mayoría eran personas mayores y usaban ese callado como un símbolo religioso y también como algo para apoyarse mientras caminaban. Era algo muy especial que mandaban hacer, se volvía casi una propiedad de ellos. Me imagino con qué disgusto salieron de ese palacio cada quien sin su varita. Perdieron la varita por andar peleando con Dios. Es que andar peleando con Dios uno pierde muchas cosas, y estos magos llevaban bastones hermosísimos, llevaban varas hermosísimas, y cada quien salió de ellas sin varita a buscar una varita para consolarse ellos mismos. Muy interesante eso. Y endureció el corazón de Faraón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Esta traducción está incorrecta. Se tendría que decir: el corazón de Faraón se endureció. Cualquiera que hayan sido las primeras impresiones, se disiparon fácilmente. Los milagros no le hicieron mella al faraón, y aquí inmediatamente nosotros comenzamos con la primera plaga. Y la primera plaga consistía en volver en sangre las aguas del río Nilo. El Nilo era venerado con diversos nombres y símbolos, no tenía solo un nombre. Especialmente en la ciudad de Memphis, se le veneraba como Apis, ese toro famoso que se presenta, que en verdad es la representación viviente de Osiris. Ellos creían que Osiris, el dios Osiris representado por un toro, se había encarnado, y la manera de encarnarse era en el río. El rey acudía a ese lugar en sus devociones, y mire que le dice el Señor: ve por la mañana. O sea que eran personas muy disciplinadas. No era un rey perezoso, haragán, que se levantaba a las 10, a las 11 de la mañana a ver qué hacía. No, en la buena mañana estaba en el río ofreciendo sus devociones, y allí es donde Moisés se le aparece a él. Además, la historia dice que los encargados de ver el nivel del río constantemente eran solo los faraones. Ellos tenían un aparato que habían inventado que se llamaba nilómetro, y con el nilómetro medían los caudales de agua del río a cada determinado tiempo en el día, para ver el flujo, a qué hora subía, a qué hora bajaba, a qué hora se podía hacer esto, a qué hora se podía navegar, sembrar o atravesar partes del río. O sea que era una sociedad muy, muy avanzada, no era cualquier sociedad. Y ahí aparece
Moisés, y ahora sí le dice Jehová, el Dios de los hebreos, o Yahvé, ese es el nombre que le podemos decir, no podemos decir otro nombre, no conocemos los nombres de ellos, los conocemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús y Cristo son en dos idiomas diferentes, y el espíritu de profecía dice que cuando lleguemos al cielo, y también la Biblia lo dice, que Jesús nos va a revelar en verdad cuál es su nombre. El nombre del Padre no lo conocemos, ni del Espíritu Santo, lo llamamos por títulos, solo conocemos el nombre de Jesús. Y aquí Moisés le dice, ahora el Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte que dejes ir a mi pueblo. Y allí ya nosotros sabemos que él toma la vara, extiende sobre las aguas y todo se comienza a convertir en sangre. Esta plaga fue infligida justamente a los egipcios, pues el río era su ídolo y la tierra entera se beneficiaba de este ídolo. Y ellos servían y adoraban a este Dios más que cualquier persona puede servir a nuestro Dios, o sea, que lo veneraban. Fíjense que dice la historia egipcia que cada año sacrificaban anualmente, cada año, una niña en la desembocadura de los canales de este río. O sea, le ofrecían un sacrificio humano y tenía que ser una niña virgen. También recuerde que el Nilo, este dios, había sido culpable, podemos decir, de la muerte de los niños hebreos. A él se lo habían ofrecido la sangre de los esclavos y ahora es tiempo de pagar. Los egipcios se quedan con un Dios ensangrentado, con un Dios que no le pueden servir ni se pueden servir de él, porque la idolatría en parte así es. Ahora, esta plaga acepta dos juicios. Insulta la religión de los egipcios y la desacredita. Está íntimamente relacionado con adoración. Le cantaban himnos de los más extravagantes títulos de honor. Era un objeto de adoración pública. Entonces, al golpearle el Nilo, realmente le están insultando su religión, porque lo que tanto ellos veneran se ha vuelto en contra de ellos. Es sangre, no es aquella agua rica, porque el agua del Nilo, dicen los historiadores, que era sabrosa. Y también el segundo golpe es que les da una aflicción física. Dicen los historiadores que el Nilo para esos días era considerada una de las aguas más sabrosas del mundo. Y ellos, los egipcios, tenían la costumbre de beber grandes sorbos de esa agua y saborear esa agua. Dice la historia que era exquisita la agua del río Nilo. Ahora se ha convertido en sangre y encima de eso todos sus peces han sido asesinados, y hay que recordar que el pescado es uno de los principales alimentos del mundo egipcio y provenía del río Nilo. O sea que también es un castigo vengativo, es un castigo humillante, es un castigo contra la naturaleza física porque se quedan sin agua, y también es un castigo vengativo porque ahí habían echado los niños hebreos. De las plagas, esta es la que dura más, dura 7 días, es la que tiene más larga duración. Quizás no fue tan destructiva como fueron algunas otras, pero quizás fue la más nauseabunda y repugnante de todas las plagas, porque se convirtió en sangre real, sangre que tiene mal olor, que tiene su forma,
no era una pretensión de sangre, era sangre real. Y ahí nosotros en Éxodo 7:23 en adelante encontramos que ellos andan buscando el agua a la orilla del río para poder beber, porque toda el agua está completamente contaminada. Muy bien, esa es la primera plaga. Tenemos 25 minutos ya. Éxodo 8:1 habla de la segunda plaga, que son las ranas. Lea la Biblia, por favor, en 8:1 al 15, para que usted entienda lo que está pasando allí y nosotros le vamos a dar la explicación de esto. Las ranas subieron del río e infestaron las ciudades, las casas, los dormitorios, las camas, los hornos, las artesas donde ellos hacían su comida, y no había escapatoria. Entraron en la casa del campesino, entraron en las habitaciones, se metieron a las camas, contaminaron los utensilios de cocinar y de comer, contaminaron el agua y la comida, y no respetaron ni el palacio del faraón. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que las ranas eran animales sagrados para los egipcios. Ellos consideraban a las ranas el símbolo del poder creador, y le tenían un nombre a esta diosa que se llamaba Heka o Eka, Heka, Heka, que dicho sea de paso era esposa de un dios llamado Knep, Knph, era esposa de él, y esta diosa Heka era representada con la cabeza de una rana. En la historia dice que aquel que mataba a una rana sin querer, sin intenciones, muchas veces era castigado con la muerte. No podía tocarse a una rana. Pero fíjense bien que aquí en este caso las ranas inundan todo. Yo imagino que la primera ranita que sacaron, la sacaron con qué reverencia. Sacaron a una diosa Heka, dijeron, una ranita, se metió una ranita, la vamos a sacar con reverencia. Pero de repente se dan cuenta que no es una jequita, son un montón de jecas que se le han metido y le han contaminado todo. No hayan qué hacer, y cuando caminan se paran en ella y las matan. Están matando a su propio Dios. Miren, en la historia de las naciones, si ha habido una nación que es tremendamente higiénica, son los egipcios. Ellos tenían una manera de ser higiénicos. Los sacerdotes se bañaban 4 veces en el día, 2 en la mañana y 2 en la noche con agua fría. Las personas egipcias eran terriblemente meticulosas con el aseo. Y ahora las ranas, que son algo horrible para los sentidos, que son unas nauseabundas y repugnantes, están entrando enfrente de ellos. Encima es la diosa Heka, y ellos no hayan qué hacer. O sea que el Dios que tienen los ha inundado y ellos mismos están matando a su Dios. Esta rana en Egipto se conoce como Dofka, D de dedo, O, F, K, A, y se le llama normalmente la rana mosaica, así se le llama, que es una especie grande de rana que se parece al sapo que nosotros conocemos, que casi no salta, sino que se arrastra y toda la noche pasa croando. Mire qué tremendo castigo, qué tremendo castigo. El faraón no se libró de las ranas, ¿ve? Y ahora mandan a llamar a Moisés y a Aarón, y en el versículo 8 le dice, orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Esta es la primera vez que el faraón
da su brazo a torcer. Había soportado el agua que se convirtió en sangre posiblemente sin pestañear. De alguna manera él lo hizo. Ah, pero ahora con las ranas, él reconoce el poder de Jehová. Mire, que pasan tres cosas allí. Él reconoce el poder de Jehová, reconoce el poder de la oración de los justos e hizo una promesa absoluta y sin reservas de dejar ir al pueblo. O sea que ya la pregunta, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Jehová? Para que yo deje ir al... Ahora ya no es esa pregunta. Ahora le dice Moisés, ven, yo estoy consciente que el Dios de usted es Jehová. Ora, él mismo le dice, ora Jehová. Él ya conoce el nombre. Ahora él no está preguntando cómo se llama. Ahora él sabe cómo se llama. Él sabe que se llama Jehová. Y le dice, deja ir, ora por favor, y yo lo voy a dejar ir. En el 8:9, Moisés dijo a Faraón, ten gloria de mí. Esa palabra significa, me someto a tu voluntad, me conformo a cumplir tus órdenes. Eso era una expresión de cortesía que de un inferior a un superior, Moisés le dice, mi señor el rey, yo hago como sea su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que vaya a orar a Jehová para que le quites las ranas. Yo lo hago y nos vamos a ir de acá. Y fíjense que ahí Moisés le dice, ¿cuándo yo tengo que suplicar para que las ranas sean quitadas? Y él contesta, mañana. Podía haber dicho ahora mismo, pero no creía, no estaba muy convencido. Él dice mañana. Y en la mañana, hágase conforme, 8:10, y él le dijo mañana, y añadió, hágase conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como el Señor nuestro Dios. Y por la mañana Jehová hizo, el 13, Jehová hizo conforme al dicho de Moisés, y murieron las ranas de la casa, de las aldeas y de los campos. Esta plaga es divertida, porque Dios tiene sentido del humor. Dios tiene en verdad sentido del humor. Si no, no hubiera creado el elefante. El elefante es chistoso, una gran cabezota, unas grandes orejas y un moco enfrente. Eso es divertido lo que el Señor hace. Y aquí hubiera sido bonito que el Señor hubiera dicho, ranita, vámonos para el Nilo, por favor, dejemos a esta gente al amanecer, y todas las ranas en fila india hubieran salido como un ejército para el Nilo y hubieran desaparecido. Qué tremendo. Pero no, Dios se las mata y les deja todo ese ranerillo en las ciudades. Y apestaban, hedían, no sabían qué hacer. La diosa Heca se lo mataron en las casas y ahora tenían que sacarla a montones, y la tierra no se soportaba el mal olor. O sea que en pocas palabras tenían un Dios apestoso, un Dios que cuando se moría, ¿quién lo soportaba? La diosa Heca, está duro enterrar todo eso. La historia registra que hubieron ciudades que fueron abandonadas porque no se soportó el mal olor putrefacto de la muerte de las ranas. Tremendo insulto a la religión egipcia. A su diosa Heca les mostró que lo que era el símbolo para ellos de la procreación era sencillamente un animal apestoso que se sometía a la voluntad de Dios. Y Faraón dice, cuando hubo un espacio de respiro, endureció su corazón. Él, después de prometer que se iba a cumplir, al poder respirar, endureció su corazón, y en eso residía la culpa. Muy bien, vamos a pasar a la tercera plaga. Vamos tarde. La plaga de los piojos. Mire, aquí le voy a explicar algo interesante. La palabra que se usa para piojos es la palabra kinim, K-I-N-N-I-M.
kinim. Y esta palabra está relacionado con el hebreo, el griego konops, K-O-N-O-P-S. El konops le sigue al kinim. Y este animal, de acuerdo a la palabra kinim, es el animal que hace un agudo sonido de hormigueo cuando está en vuelo. Y hay una discrepancia entre los teológicos entre piojo y zancudo. El zancudo, ese zancudo molestoso que usted está en la noche dormida y llega a su oído, qué molesta eso. Entonces, el kinim ataca las zonas expuestas de la piel, especialmente las orejas, las fosas nasales y los ojos, y causan gran daño. También ataca a los animales, como los bueyes y caballos, se le incrustan en los ojos, en las fosas nasales, los vuelve locos y furiosos, y muchas veces estos animales mueren, son torturados hasta la muerte. Entonces, casi la palabra no podría ser piojo, pero se traduce como piojo. Pero en verdad la palabra es kinim, que viene o que se deriva de allí la palabra konops, que tiene que ver mucho con la palabra onomatopeya, que es el sonido molestoso de un zancudo volando. Así que, pero bueno, lo que haya sido, esta plaga llegó sin aviso, ya sea que sean los piojos o los zancudos, llegó sin aviso. No le dieron a Faraón la oportunidad de decirle, mira, va a venir otra plaga. No, sencillamente se la mandaron así, no tuvo la opción de someterse. Los magos intentaron hacer lo mismo. Fíjense que la tontería de los magos era hacer al revés. La tontería de los magos, si yo hubiera sido el faraón, yo le hubiera dicho, ok, ellos tienen el poder de hacer piojos, ustedes muéstrenme el poder de quitarlo. No, ¿para qué quiero más piojos? ¿Para qué quiero más ranas? No, yo no quiero más ranas tenemos suficiente. El poder de ustedes va a ser en contrarrestar lo que Dios hace. Quiten las ranas, por favor. El poder de ustedes no es hacer más sangre del agua. No, sangre tenemos suficiente. El poder de ustedes va a ser convertir esas sangres a agua naturales. Imitar, ¿no? Pero aquí parece que la cabecita no le funciona ni a los magos ni al faraón, porque el faraón le ha dicho, no, yo no quiero más ranas, yo quiero que ustedes las quiten, pero no, es al revés. Y los magos en el 8:19 dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ellos ya no pudieron hacer ninguna magia, ningún truco con sus dedos, porque ya sea que sea piojo o zancudo, es muy difícil manipular el polvo y hacerlo que se vuelva piojo, es muy chiquito. Tal vez pueden hacer milagros con un animal más grande, como hacen los magos ahora, que de un pañuelo sacan una palomita, o sacan un ave, o cualquier animal, pero un piojo no, o un zancudo no. Ellos no pudieron hacer eso, y dice que a pesar de eso, el corazón se le endureció más. Vamos a pasar a la cuarta plaga. El tiempo nos va avanzando. Las moscas. El original de esta palabra se llama arobo, que es un animal que se conoce en esos lugares ahora por su nombre moderno, el tábano, T-A-B-A-N-O. Este insecto, el verdadero nombre en egipcio es caquerlaque, con K, K-A-K-E-R-L-A-Q-U-E, caquerlaque. Y cuando la persona lo ve, parece una mosca, pero no es realmente una mosca. Hay otras fotos que parece una cucaracha, pero no es una cucaracha. En verdad es un escarabajo
con la forma de mosca. Se le llama caquerlaque. Ese es lo que aparece en el original. La mosca es un caquerlaque y es una especie de escarabajo tan perjudicial para las personas, para los animales y para las cosas. Es tan infecciosa como una cucaracha y es tan molestosa y abundante como la mosca. O sea, me parece que es una composición de 3 insectos. El problema del caquerlaque es que tiene una mandíbula afilada, afiladísima, que rompe la piel de los animales como los caballos o los bueyes. A pieles gruesas, mucho más fácil romper la piel del hombre, y encima de eso destruye todo lo que es tela y todo lo que es madera. Le fascina carcomerlo y hacer pedacitos todo lo que es muebles, todo lo que es muebles de madera. Ahora, el caquerlaque es un símbolo emblemático del dios Ra, R-A, o sea, el dios Sol, pero lo presentan de otra forma como Kepra, es el dios Kepra. Entre ellos tienen una mezcla terrible de dioses, están entremezclados ellos, y este caquerlaque es sencillamente un escarabajo, eso es lo que es. Por lo tanto, esta plaga es sencillamente un insulto al dios Ra, que es sencillamente el dios Sol. Déjenme leer lo que decía el versículo. Estamos en el 22. Déjeme ver, se me perdí. Bueno, el faraón en esta plaga, él realmente llama, porque ahora sí, él es afectado terriblemente por esta plaga, y él llama a Moisés para que le libre de esta plaga que le está haciendo mucho daño a todos. Le está haciendo daño porque está destruyendo, ellos están ya sufriendo físicamente lo que está pasando con el caquerlaque o con la mosca. En Éxodo 26 dice, entonces, 25, entonces Faraón llamó a Moisés y le dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra, en el país de Egipto. Y Moisés le dijo: no es así, no podemos ofrecer, necesitamos irnos 3 días de camino, porque nuestros sacrificios, vamos a sacrificar los animales sagrados de los egipcios y va a haber un derramamiento de sangre. Nosotros vamos a ir 3 días de camino. Eso lo estudiamos la vez pasada, que allí las cabras, las ovejas, los bueyes eran tan sagrados para los egipcios que si ellos veían que se los estaban matando, iba a haber una guerra civil, iba a haber derramamiento de sangre, se iba a ver un amotinamiento terrible. Y aquí Moisés le dice: no podemos eso, sino que tenemos que irnos 3 días de camino. El 29 dice: y Moisés dijo: aquí yo salgo de tu presencia y rogaré a Jehová que las moscas se vayan de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no vuelva a engañar. Eso es terrible. Le está diciendo: tú eres un mentiroso. Muchas veces tenemos que enfrentar a los dirigentes que no son leales a su palabra, y eso es lo que estaba diciendo Moisés: con tal de que usted diga la verdad, porque ya nos dijo en la plaga pasada de la rana que nos iba a dejar ir y no nos dejó ir. Ahora está pidiendo de nuevo y vamos a rogar al Señor, pero con tal de que usted no mienta. El 8:31, y Jehová hizo conforme al dicho de Moisés y quitó los enjambres de moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo hasta que no quedó uno. Y el 32, y Faraón
endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Y aquí entramos a la quinta plaga. La quinta plaga es una peste bovina. Atacaba a los animales domésticos, caballos, asnos, camellos, bueyes, ovejas. Esta plaga son los animales que estaban en el campo. Esta es una plaga común en Egipto, pero para que se viera la diferencia, el Señor estipula un tiempo. Y él dice que va a poner esa plaga sobre los animales diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Estamos en el 9:5, ¿no es cierto? ¿No? O sea que les da un tiempo para que la gente que cree de los egipcios alce sus animales también, porque aquí mucha gente comenzó a creer ya que el Dios de Israel era un Dios de verdad que había que tenerle respeto, ¿no es cierto? ¿No? Y para que ellos evitaran que creyeran que es una peste más que sale del Egipto, el Señor dice: mañana se va a obrar estas cosas. Mañana todo animal que esté en el campo va a recibir una plaga. ¿Ve? Entonces muchos tuvieron la oportunidad de alzar sus animales, encerrarlos, meterlos en un corral, protegerlos para que no recibieran esta plaga, incluyendo israelitas y judíos. Esta plaga sencillamente es la primera plaga que no toca a los. Parece que las otras plagas sí tocaron a los hebreos, pero aquí hace Dios la diferencia. Pone hora, a qué hora va a empezar, pone a qué animales van a ser golpeados y dice que ninguno en Israel va a sufrir esta plaga. El 9:7 dice: Faraón envió a buscarlos y aquí que no había muerto ni un solo animal del ganado de los israelitas, y el corazón de Faraón se volvió a endurecer. Muy bien. Vamos a ir a la sexta plaga, que el tiempo nos está avanzando. La sexta plaga son las úlceras. De esta plaga casi no explica mucho en qué consistió esa plaga, pero fue una plaga que afectó ahora el cuerpo de ellos. Mire que las otras plagas no les están afectando directamente, pero la úlcera sí. Es una infección cutánea de la piel que era acompañada con úlceras, o sea, era algo serio. Y en Éxodo 9:11 dice que era tan serio que los magos no pudieron estar delante de Moisés, o sea que estaban tan indispuestos que ni siquiera se presentaron cuando Moisés llegó allí. Interesantemente, esta plaga comienza de los hornos de Egipto. En esos hornos se fundía metal y también se cocía ladrillo. Muchos de los ladrillos eran secados al sol, pero habían muchos que eran cocidos. De esa ceniza se le ordena a Moisés que la esparza por los aires. O sea, de ese trabajo forzado de hacer ladrillos se iba a convertir a los egipcios en su propio castigo y iba a ser algo grave. Ese es el resultado de los símbolos que ellos tenían para afligir al pueblo hebreo. Ese símbolo de una ceniza iba a ser el látigo también que iba a castigar al pueblo egipcio. Vamos a pasar a la séptima plaga, la plaga del granizo. Esta plaga causó tremendo daño. En la plaga del granizo fue asombrosa y alarmante porque incluía truenos, incluía lluvia, y este era un fenómeno raro en el país. Las tormentas eléctricas eran raras en ese país y tenía que haber sido de un tamaño y un peso enorme que podía matar tanto a hombres como ganado. Ahora, este granizo era fuego también,
Eso quiere decir que en la ciencia moderna indica en nuestros tiempos que el fluido eléctrico que traía este granizo era altísimo, muy alto, que se prendía en fuego. En pocas palabras, era hielo prendido en fuego. Muy extraño porque tiene que tener... Usted sabe que de la tormenta aparece el rayo, el trueno, y esa es electricidad que aparece de el choque de las masas de agua, pudiéramos decir, que ocurren en las nubes, están cargadas de agua. La nube entre más oscura tiene más agua. O sea, cuando usted una vez ve una nube blanquita, dependiendo la oscuridad de la nube, tiene mucha agua. Y si usted se fija, entre más oscura la nube, cuando un rayo se desprende, ¡qué terrible! Eso es pura electricidad. Hay una relación íntima entre el agua y la electricidad, y aquí nosotros estamos viendo que este hielo en verdad está prendido en fuego, cosa extraña que no le hace sentido al humano. Pero es que no tiene que hacerle sentido al humano, ni a Dios también, porque Dios es el sentido de las cosas. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. El hielo lo puede convertir en fuego, el fuego lo puede convertir en hielo, y eso es lo que está pasando acá. Es algo aterrador lo que ellos están viendo, y encima está destruyendo todo, porque destruye árboles, destruye plantaciones, posiblemente destruye habitaciones. Si era tan pesado, es destructor. En el futuro viene una plaga, que es la plaga del granizo, y se calcula que cada granizo pesa más o menos 50 libras. Eso es lo que se calcula. Y dice la Biblia que lo que está en pie quedará en el suelo. O sea que esta planta va a aplanar la tierra completamente, y cualquier refugio que el hombre usa para defenderse quedará eliminado, quedará pulverizado. Todo lo que esté en pie, árboles, casas, postes, edificios, puentes, todo lo que esté en pie quedará totalmente en el suelo. Así que esta fue una de la séptima plaga de los egipcios, y con todo esto el corazón del faraón se endureció. No dejó ir al pueblo de Israel a adorar a Dios. Éxodo 10. La octava plaga son las langostas. La octava plaga, como la tercera y la cuarta, se usó a los insectos para darle su tratamiento al pueblo egipcio. Las langostas es una plaga que realmente no afecta a los egipcios. Estas langostas aparecen en tierras cultivadas, y fíjese que la Biblia dice que un viento las trajo, y realmente las langostas vuelan por el viento, porque ellas por sí solas vuelan poquitas distancias, ellas no avanzan. Pero cuando hay vientos fuertes, se entran dentro de la ráfaga de viento, y el viento las trae, y eso es lo que pasa. Esto es lo que pasó aquí. Oscurecieron el aire con sus filas compactas. La gente que ha podido ver todo eso sabe de lo que estamos diciendo. Allí ellas no se perturban cuando las aves como el cuervo, los buitres, el milano las atacan. Van bien cerraditas entre ellas. Algunas de ellas van a ser devoradas, pero no les afecta todo eso. Y esto es lo que pasó aquí. La pérdida del ganado por las pestes, el granizo, la ruina de las cosechas. Ahora está el país en un caos, y encima le viene la plaga de las langostas. Y el pueblo quedó
totalmente sin comida, porque destruyó todo. Las langostas devoran todo. Si había algo que había quedado allí, quedó devorado completamente por la plaga de las langostas. Y con todo esto, el faraón no ablandó su corazón, sino que se endureció. Es interesante ver cuando el hombre entra en el camino de la terquedad. Y ese es uno de los problemas serios. Muchas veces nosotros comenzamos siendo renuentes con pequeñas cosas y así nos vamos ahondando en la terquedad hasta que llegamos a un momento en que nos ganamos la medalla de la terquedad. Y cuando eso pasa, la medicina tiene que ser más fuerte hasta que la Biblia pronuncia. La Biblia dice que cuando a una persona se trata y no entiende de ninguna manera o de otra, Dios declara: déjenlo, entregado es a los ídolos. Y en el caso del faraón, realmente es un caso fatal, porque tiene la oportunidad. Yo les decía a ustedes la vez pasada que el espíritu de profecía decía que a Faraón se le presentaron las 10 plagas antes que ellas comenzaran a caer. O sea que él no ignoraba. Se le presentó de la 1 hasta las 10 y sus efectos. Se le explicó el castigo que venía. Él ya sabía todo lo que iba a suceder de antemano y aún con eso las quiso probar de la 1 hasta las 10. Y esta plaga de la langosta es terrible. Fíjense usted que en Éxodo 10:6 dice: llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios. Cosas que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que habitaron la tierra hasta hoy. Y Moisés se salió de la presencia de Faraón. La historia dice que se metían en los recónditos de las casas, se pegaban a la ropa, contaminaban la comida, volaban a la boca de las personas, se arrojaban sobre la comida, destruían el cuero e inclusive la madera. Si encontraban un mueble de cuero o algo, se lo carcomían también. O sea, era una plaga terrible, destructora. La plaga de la mosca destruyó la planta, destruyó todo, destruyó sembrados, dejó herida a la gente, herida a los animales, dejó la mueblería de los egipcios destruidas, pulverizadas, y ahora viene la langosta a rematar todo eso y sencillamente Faraón no despierta. En el 17 ahora intervienen los siervos del faraón y le dice: ¿hasta cuándo este hombre será un lazo para nosotros? Deja ir estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Se nos hizo pedazo nuestra gloria. El país ha entrado en desgracia total. Fíjense, las plagas tuvieron un efecto sobre los egipcios. Los primeros que reconocieron fueron los magos. Cuando ellos quisieron hacer los piojos, ellos dijeron: este es el dedo de Dios. Estás peleando con un Dios que no le vas a ganar, ya déjalo tranquilo. Los segundos es cuando muchos egipcios alzaron su ganadería dentro de rediles para que no quedaran en el campamento. Y ahora los oficiales de Faraón, los que están más cerca de él, los ricos terratenientes, ya estaban hasta la coronilla y temían que se volviera todo eso más complicado y terminara más destruido de lo que ya estaba destruido toda la ciudad
del pueblo, el país de Egipto. Y ahora ellos son los que dicen: ¿hasta cuándo este hombre va a ser un lazo para nosotros? Déjalo ir ya, por favor, que no te has dado cuenta que ya se destruyó todo Egipto. En el Éxodo 10:8 dice: y Moisés y Aarón fueron llevados de nuevo ante Faraón, y él les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero ahí viene la pregunta mala de Faraón. ¿Quiénes son los que han de ir? Discúlpame, yo he entendido mal. ¿Quiénes son los que van, los que se van? Yo no me acuerdo lo que tú me dijiste. Fíjense qué ridículo. ¿Por qué no los deja ir? Ya basta. Vienen las otras dos plagas, que son las más peores. Y él está preguntando: ¿quiénes van a ir? Y Moisés le dice: vamos a ir con nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestras hijas. Iremos con nuestras ovejas, nuestras vacas, porque tenemos que celebrar fiesta a Dios. Iban a llevar todo. Ellos tenían cualquier cantidad de ganado. ¿Ve? Fíjense ustedes que en la Pascua, en el día de la Pascua que Dios instituyó cuando salieron de Egipto, habían tantas familias que allí fácilmente se mataron 200,000 corderos, uno por familia. Y aún así, la Biblia dice que salieron de Egipto con muchísimo ganado. Es interesante. Y ahora Faraón les dice: no así, dice, no va a ser así. Ahora vosotros los hombres id y servir al Señor, pues eso es lo que habéis deseado. Y fueron expulsados de la presencia del Faraón. Qué ridículo, ¿verdad? Ellos nunca han deseado eso. Desde un principio dice Jehová que nos dejes ir a nosotros, nuestras mujeres, nuestros viejos, nuestros niños, nuestros animales, que nos dejes ir. Y aquí le está diciendo: no, ustedes lo que siempre han querido es ir los hombres. Vayan ustedes los hombres si quieren, porque eso es lo que siempre han querido. Qué cosa. Y viene esta plaga, ¿no es cierto? ¿No? La langosta, y destruye todo lo de ellos. Destruyó toda la hierba, destruyó los frutos de los árboles. Y mire que los egipcios tienen muchos árboles frutales. Entre ellos tienen higos, uvas, aceitunas, moras, granadas, dátiles, peras, ciruelas, melocotón. Y tienen un producto que se llama persea, que es lo que nosotros conocemos o parecido a lo que es el aguacate. Tienen una fruta que se llama nebk, Nebk, que es lo que se conoce en China especialmente como la fruta de la pasión. Y tienen una fruta que se llama sidr, Sidr, que es algo parecido a la manzana, donde se saca la sidra. Todo eso quedó destruido. Y en el 10:16, Faraón llama apresuradamente a Moisés y le dice: he pecado contra Jehová y contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ahora él se da cuenta que ha cometido un error, porque se destruyó todo Egipto. Se destruyó todo Egipto con la venida de langostas. Y él le dice: ahora pues te ruego que perdones ahora mi pecado solamente esta vez, y ruega a Jehová tu Dios que quite de mí solamente esta muerte. Y Jehová trajo un viento occidental muy fuerte y quitó la langosta y la arrojó al mar. Y no quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Y ahí viene la novena plaga. Y la novena plaga, ya estamos terminando, es la oscuridad. Una oscuridad que dura 3 días. Y ahí dice: no vieron a ninguno, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días.
Eso no, eso es, no lo podemos tomar así. Ellos tuvieron luz. Lo que está tratando de decir este texto es que no tuvieron todos los negocios, sino que en su casa permanecieron, fueron de un cuarto a otro, tenían que prender un candil, pero afuera estaba oscuro. Y esto, fíjense bien, les voy a explicar rapidito qué es lo que está pasando aquí. Miren, ah, la novena plaga, como la tercera y la sexta, fueron enviadas sin aviso. Eh, esta plaga, esta plaga les causa a ellos un sufrimiento físico, pero les causa un sufrimiento emocional y espiritual. Le voy a explicar por qué. En la creencia de ellos, Ra es el dios Sol. Es uno de los dioses más importantes de esos días, el dios Sol, Ra. ¿Ve? Pero había otro dios que se llamaba Set, S-E-T, que en la creencia de ellos, este dios había creado algo que se llamaba oscuridad. Y este dios Set, su principal propósito era matar a Osiris, que Osiris es el río Nilo. Porque la oscuridad, imagínese usted, un río pierde su vida, tiene que tener luz. Y ya había matado a otro dios que se llamaba Apophis, la gran serpiente. ¿Ok? Entonces, cuando ellos experimentan la oscuridad, primero es un fenómeno que no pasa a menudo, solo ha pasado 3 veces en la Biblia. Que es regional, cuando Jesucristo murió, que es mundial, y este último que pasó en los 1800 recién, cuando el sol se oscureció y cayeron las estrellas, que este fue regional también. Este pasó recién, hace unos años atrás, que fue la última de las señales que acontecerían acá. Pero aquí, ellos en su mente, este dios Set ha matado al dios Ra. Y comienza una angustia en ellos, porque el dios Set quiere destruir a Osiris, que es el Nilo. Y para destruir a Osiris, Set tiene que matar a Ra. ¿Ok? Y cuando ellos ven que Ra no sale, el primer día, ellos creen que Ra murió. ¿Y quién más lo va a matar? Set, el dios de la oscuridad. Y cuando no sale el segundo día, hay más angustia porque ellos creen que por culpa de Set, ellos mismos han comenzado a vivir la noche eterna, la noche que no tiene regreso, la noche donde Set gana y Ra desaparece para siempre, y ellos en cuestión de días van a morir porque tampoco van a tener a Osiris, que les da la vida, que es el Nilo. Entonces, entre Ra y Osiris están los dioses más grandes de ellos. Uno les da el agua y el otro les da la luz. Y donde hay agua hay planta, y donde hay luz hay planta. Pero ahora Set ha exterminado a Ra. Y al matar a Ra, el siguiente que va a morir es Osiris. Y hay una angustia interna de ellos. Están sufriendo físicamente porque el sol es necesario para la vida. A un poco tiempo no va a ser tanto estrago, pero más la novena plaga es una angustia espiritual y emocional. En la mente de ellos
entraron a la oscuridad del mundo, de las tinieblas, del inframundo, del mundo de los muertos. Eso es lo que es en verdad Set, el Dios de la oscuridad. Él aprisiona las almas, y cuando Él aprisiona las almas, nunca más vuelven a salir de allí. Y en su mente, Set ganó a Ra, lo asesinó, y ellos ahora han comenzado la muerte eterna que no tiene regreso. Tremendo, ¿no? El 24 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y dijo: andad, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras cabras, vayan también nuestros niños con vosotros. Ah, qué hombre más testarudo. Ahora le quiere quitar el ganado. ¿Por qué no los deja ir, por favor? Déjelo ir, ya que se vaya, ya estuvo. Dice: vaya, ok, está bien. Llévense todos los humanos, pero me dejan los animales. Porque dejando los animales, ellos tienen que volver, si era una fortuna increíble. Y allí se prepara entonces, y él mismo decide la 10ª plaga, la más atroz de todos ellos. El 10:28 termina diciendo: y le dijo Faraón: apártate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque el día que vieres mi rostro morirás. Este discurso es rudo, feroz, descortés. En la dinastía 18 o 19, donde vive este faraón, una excitación así extrema era muy poco común. Los faraones eran tan refinados para ese periodo, eran unas personas muy cultas y eran imperturbables, algo así como los mandarines chinos. Eran personas templadísimas. Hay registros donde los faraones tomaban años en juicios porque no tomaban una decisión rápida para no cometer nada injusto. Eran personas muy preparadas en la justicia y no dictaban ninguna sentencia hasta estar seguro que la persona era 100% culpable. Y ahora que el faraón diga: no te vayas a aparecer porque te lo prometo, que el día que vieres mi rostro te voy a matar. Esa es la voz de la desesperación de un hombre incompetente contra un Dios todopoderoso. Él tenía, sí, en su verdad, el poder de la vida y la muerte, pero rara vez lo ejercían. Fíjense bien, el faraón podía matar o dar vida, rara vez lo ejercían, y por eso es que tenían juicios largos, bien elaborados, para estar seguro que el culpable era culpable. Por eso es que los egipcios, especialmente los cortesanos, sabían decir: gracias al favor del rey he llegado a la vejez. Porque de un momento a otro podían ser muertos, pero no sucedía así. Y el 10:29 termina diciendo: y Moisés respondió: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Pero ahí no ha terminado, ahí continúa. El rostro se van a ver de nuevo. Eso continúa la otra semana cuando estemos estudiando la 10ª plaga. Así que muchas gracias, la lección fue larga. Penosamente no pudimos cubrir todo, hemos tratado de cortar. Es muchísima información, pero hemos tratado de dar las partes más relevantes, dejamos mucho. Así que nos vemos la otra semana, Dios mediante, con más información para todos ustedes. Feliz semana a todos.